plazo para la redención de las notas del Tesoro será igual o mayor a los 360 días. Su reporte estadístico conforme a los estándares internacionales se definirá en la normativa que el ente rector de las finanzas públicas emita para el efecto. Señala también que las notas del Tesoro, por ser relativas solo a manejo de flujos financieros, aun cuando son obligaciones de pago, no constituyen endeudamiento público. Por lo tanto, no estarán sujetas a los requisitos previstos para las operaciones de endeudamiento público para su emisión y uso. La escritura pública será un requisito para la emisión cuyo contenido deberá ser establecido en las normas técnicas correspondientes. Aquí también se hace esta solicitud de allanamiento, según lo planteó el asambleísta ponente Franco Romero. En tanto que la objeción 11ª relata la objeción al primer artículo enumerado agregado en la sección segunda, también conocido o en el apartado denominado como de la regla de deuda y otras obligaciones de pago del sector público no financiero y seguridad social, del capítulo segundo de las reglas fiscales y del título cuarto de las reglas fiscales a través de una reforma del artículo 40. Vamos a esperar, se nos ha dicho ya que esperemos unos minutos más para que los asambleístas puedan registrarse previo a esta votación. Pero lo que detalla esta objeción, la mesa legislativa, la Comisión del Régimen Económico, señala, al tener un escenario más claro en la transición en cuanto al nivel de deuda, ya no cabe una revisión en el año 2021. Se propone por parte del Ejecutivo plantearlo directamente como una transitoria, definiendo fechas y que elimine la discrecionalidad de la gestión de deuda. En función de aquello, la mesa legislativa recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el allanamiento, que es lo que señala el presidente de la República en su texto alternativo propuesto hasta la Asamblea Nacional. Es un artículo innumerado y detalla el siguiente texto. ¿Ámbar? No, yo iba a pasar ya a la siguiente objeción, la 12ª. Esta habla de la objeción al segundo artículo enumerado agregado en la sección tercera de las reglas de crecimiento de egresos, gastos, resultado primario total y resultado primario no petrolero, del capítulo segundo de las reglas fiscales, del título cuarto de las reglas fiscales, a través del artículo 40. Y el texto alternativo, la objeción del presidente de la República, señala que con la finalidad de guardar coherencia con el epígrafe del artículo que se refiere al gobierno central y otras funciones del Estado, se debe agregar la expresión y otras funciones del Estado a continuación del gobierno central en el último inciso del artículo. Por tanto, el texto alternativo quedaría que la regla del gasto primario computable del gobierno central y otras funciones del Estado se entenderá por gasto computable al gasto primario, excluidos las preasignaciones establecidas en el artículo 298 de la Constitución. También señala que el ente rector de las finanzas públicas determinará el límite nominal anual de modificación del gasto primario computable para las entidades del gobierno central y otras funciones del Estado, siendo de cumplimiento obligatorio para todas las entidades públicas que lo conforman. El límite se expresará en términos nominales y se calculará mediante la multiplicación del gasto computable del ejercicio anterior con el crecimiento de la economía de largo plazo fijado para cada periodo del Plan Nacional de Desarrollo expresado en valores nominales. También se plantea el allanamiento a esta objeción del presidente de la República. Ahí tenemos el detalle de la objeción número 12 de el Ejecutivo al proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Estamos a la espera de que los asambleístas culminen con el registro para esta votación. Hasta el momento, 132 asambleístas se han registrado para esta votación. Nos encontramos en el tercer punto de la sesión 674 del Pleno de la Asamblea Nacional, correspondiente al debate sobre el informe no vinculante respecto de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Este documento, que fue elaborado por la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional, 13 asambleístas intervinieron durante este debate, siendo el legislador Franco Romero el ponente del informe. Al final, el asambleísta Franco Romero sugirió al Pleno de la Asamblea Nacional el allanamiento a los 16 textos propuestos por el Ejecutivo. Y efectuando este recorrido,
En cuanto al detalle del texto elaborado por la Comisión del Régimen Económico, en la objeción número 13 les contamos que se trata al séptimo artículo enumerado. Necesito informar, señor presidente, que contamos con 133 asambleístas presentes en la sala. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de allanamiento, cuyo texto, en lo fundamental, dice lo siguiente: que el Pleno de la Asamblea Nacional se pronuncie por el allanamiento a la totalidad de los textos alternativos propuestos en la objeción parcial presentada por el señor Presidente de la República al proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas contenidas en los acápites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, que constan en el oficio número 581 CGJ 200190 de 15 de junio del 2020, trámite 399327. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Ahí comenzó entonces la votación. Ricardo, ya estamos viendo las primeras decisiones que van tomando los asambleístas a lo largo de esta votación. Ya hay votos negativos, también positivos y algunas abstenciones. Es lo que podemos ver mientras hacemos este recorrido por lo que plantea la objeción parcial del presidente de la República. Claro que sí. Los asambleístas tienen 4 opciones para esta votación: voto afirmativo, negativo, blanco y abstención. Previamente, antes de conocer los resultados, les contábamos la objeción número 13. El jefe de Estado se refiere al séptimo artículo enumerado, agregado en la sección tercera, con el título de las reglas de crecimiento de egresos, gasto, resultado primario total y resultado primario no petrolero del capítulo segundo de las reglas fiscales. Allí, la mesa legislativa en su texto señala que al haber generado cambios en el articulado, el que es objeto de análisis queda con error de referencia cuando precisamente se menciona al artículo precedente. Por tanto, se sugiere en la objeción poner explícitamente la referencia del límite de crecimiento del gasto primario. Allí que la mesa legislativa sugiere al Pleno de la Asamblea Nacional el allanamiento. En el texto sugerido por el presidente de la República se señala artículo enumerado del crecimiento del gasto permanente. El crecimiento nominal del gasto permanente del gobierno central y otras funciones del Estado estará sujeto a los límites de crecimiento del gasto primario según el artículo de gasto primario computable del gobierno central y las otras funciones del Estado y garantizará la provisión adecuada de bienes de capital. La participación del gasto permanente en el gasto primario total se sujetará a los objetivos de política fiscal emitidos por el ente rector de las finanzas públicas. Esta disposición no afectará las asignaciones establecidas en la Constitución de la República del Ecuador. Así es, en la objeción 14ª del presidente de la República señala que para permitir un plan de ajuste del stock de CETES de manera técnica y viable, se propone el siguiente texto alternativo. 22ª. El ente rector de las finanzas públicas dentro de los primeros 90 días del ejercicio fiscal 2021 deberá presentar una estrategia para reducir anualmente y de forma progresiva hasta su completa eliminación los saldos de CETES que estén colocados al 31 de diciembre del 2020, la cual deberá ser aprobada por el ente rector de finanzas públicas. Las escrituras de CETES que estén vigentes al momento de la expedición de esta ley deberán ser ajustadas en su monto al saldo inicial con el que inicie la estrategia de reducción. Dicha estrategia podrá ser actualizada anualmente, tendrá un plazo máximo de 10 años. Durante la implementación, en ningún caso podrá incrementar el saldo de CETES al final de cada ejercicio fiscal en relación con el saldo registrado al final del ejercicio inmediato anterior. En los 30 días posteriores a la finalización de cada ejercicio fiscal, el ente rector de las finanzas públicas deberá publicar un informe de cumplimiento. También señala que durante el periodo de reducción se deberá continuar reportando, de acuerdo a estándares internacionales, las estadísticas de desembolsos, amortización, rendimiento y saldos de los CETES. La reducción anual del saldo deberá considerarse en el presupuesto general del Estado y tener coherencia con la programación presupuestaria cuatrianual vigente, para lo cual deberá incorporarse fuentes de financiamiento ciertas y efectivas para su cumplimiento. El espacio presupuestario para las amortizaciones de los CETES en función
de la estrategia de reducción progresiva del saldo deberá estar previsto de forma obligatoria en el presupuesto general del Estado y mantenerse disponible en su registro hasta el último día de cada ejercicio fiscal. Allí el detalle de la objeción parcial del Ejecutivo la objeción número 14 del presidente de la República al proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas, lo relacionado al artículo 45. Entre tanto, les contamos que la votación continúa en este momento respecto del informe no vinculante que fue remitido por la Comisión del Régimen Económico hasta el Pleno de la Asamblea Nacional. Allí, la mesa legislativa, insistimos una vez más, recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el allanamiento a las 16 observaciones efectuadas por el jefe de Estado a esta iniciativa legal. En su mayoría, vemos que ya los asambleístas han expresado su votación. Esperamos nada más que al menos 7 asambleístas consignen su voto y conocer ya los resultados definitivos. Les contamos también que esta sesión, la sesión 674 del Pleno de la Asamblea Nacional, sufrió 5 modificaciones o 5 pedidos de cambio del orden del día, para ser precisos. Estas 5 solicitudes fueron incluidas, por lo que el orden inicial de esta convocatoria sufrió modificaciones. Habían 7 puntos en la agenda original. Finalmente tendremos 12 puntos de este pleno. Se ha cumplido ya, por lo menos hasta este momento, 3 puntos: el himno nacional de la República del Ecuador, la posesión del tercer vocal suplente del Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a las actas remitidas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y en este momento se cumple ya el tercer punto, que es el análisis, el debate respecto del informe no vinculante elaborado por la Comisión del Régimen Económico sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Ese es el punto en donde nos encontramos de acuerdo a la agenda que finalmente fue ya aprobada por los asambleístas con las modificaciones, con los pedidos de cambio del orden del día que han sido propuestos, Ámbar. Así es, al momento continúa la votación, hay 45 votos positivos, 52 negativos, 2 blancos y 24, creo, no estoy muy segura, abstenciones. En todo caso, ya continúan votando los asambleístas, pero en torno a esta agenda inicial, claro, se han cumplido 3 de los puntos, pero también en esta agenda original, porque se le incluyeron 5 puntos más. En el punto 4 está el proyecto de resolución de reformas constitucionales que fue presentada por el asambleísta Fabricio Villamar Jácome. En el punto 5, el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de los recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua. También en el punto 6, el informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la ley de seguridad social. Y en el punto 7, el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Pero más allá de estos 7 puntos que están en la agenda original, se incluyeron 5 más, porque hubo 5 solicitudes de cambio del orden del día en esta jornada. La primera solicitud de cambio del orden del día fue presentada por el asambleísta Byron Zuquilanda. Posteriormente también intervino, expuso una solicitud de cambio del orden del día la asambleísta Silvia Salgado. La solicitud de cambio del orden del día del asambleísta Byron Zuquilanda fue aprobada con 129 votos, mientras que la solicitud de cambio del orden del día de la asambleísta Silvia Salgado igualmente fue aprobada con 127 votos. Así es, recordando un poquito, la del asambleísta Zuquilanda fue en torno a lo que está haciendo el Ministerio de Salud en esta crisis sanitaria por el tema del manejo de cadáveres, y también la asambleísta Silvia Salgado en su cambio del orden del día plantea esta necesidad de que cuando se encuentre la vacuna el Ecuador también sea parte de esta solicitud internacional de que ésta sea pública y gratuita. Posterior a ello, intervino, decíamos, la asambleísta Marcela Holguín. Su pedido de cambio del orden del día fue aprobado con 131 votos. Ella propuso que la Asamblea Nacional investigue la existencia de una presunta red de corrupción que se estaría dedicando a la entrega ilegal de carnets de discapacidad. Esa solicitud de cambio del orden del día fue aprobada. Posteriormente intervino la asambleísta Elizabeth Cabezas y finalmente la asambleísta Pavel Muñoz. Esos son los 5 pedidos de cambio del orden del día que fueron aprobados por los legisladores
Podemos contarles ya en cuanto a la votación ha culminado la misma. Esperamos que el prosecretario general temporal de la Asamblea Nacional, el doctor Javier Rubio, proclame los resultados. Lo vamos a escuchar. Señor operador, presente resultados. Informo, señor presidente, que contamos con 47 votos afirmativos, 52 votos negativos, 3 votos en blanco, 31 abstenciones. No ha sido aprobada la moción de allanamiento, señor presidente.